Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro espacio de Haz de tu vida un milagro. Bendiciendo la presencia de ustedes porque es el indicador de la existencia de seres interesados en reconocer su verdadera identidad, en reconocer el poder de ser una extensión de la divinidad. Y como parte de esa extensión, nuestra función aquí es perdonar para ser felices. Y perdonar es pasar por alto todo error, no darle importancia, porque cuando le damos ese valor, lo consideramos como algo indudablemente que es imprescindible en la vida de nosotros y que tiene un efecto. Más cuando lo pasamos por alto, sabemos que es parte del sueño del otro y de la locura. Por ejemplo, si alguien nos hace algo, alguna cosa que nosotros creemos que nos hizo daño y estamos en este proceso de descubrir quiénes somos, inmediatamente comprendemos que es parte de las alucinaciones y de la locura que cada persona vive. Porque recuerden que yo veo en el otro lo que está dentro de mí mismo. Ahora, cuando yo me identifico con la locura del otro, ahí sí me detengo y veo qué áreas de mí hay que sanar. Y eso es valioso para mí porque en el programa pasado estuvimos hablando de la presencia de los ángeles en la vida y yo les contaba que para mí esas imágenes, bueno, era como parte de una tradición religiosa y que yo no tenía ninguna ah, como, como ninguna expectativa con respecto a su existencia. Más tuve que vivir la experiencia y la conté la semana pasada en el programa pasado de los ángeles de tu vida, de cómo yo los había sentido. Y es la primera vez en el capítulo 26 cuando el curso de milagros habla de los ángeles y señala, para poder recordar y ubicarnos dentro de ese contexto, que eh, su visión queda velada cuando nosotros nos mantenemos en el mundo del ataque y de ser atacado. Es decir, que cuando nosotros nos mantenemos en los sentimientos de culpabilidad, ahora entiendo y es obvio que nosotros estamos aferrados a ser identificados con el ego, a nuestra identidad con un cuerpo físico y con una mente individual. Y que a medida que vamos superando la creencia de la separación, dentro de nosotros se amplía la visión y nosotros sí podemos sentir, sí podemos percibir y hay mucha gente que ya llega al nivel de la visión interior. Pero yo aprendí con el curso de milagros que no hay que hacer nada. O sea, que no tengo que hacer ejercicios para verlos, no tengo que imaginármelos, sino que su sola presencia es el testimonio de la sanación de nuestra mente. Y eso lo compartí yo con alguna gente eh, con quienes participo en el estudio de estas enseñanzas, en el sentido de que no hay que hacer ningún ejercicio para desarrollar ninguna facultad, sino que esas facultades son inherentes a ti. Imagínate que tú eres un diamante y que ese diamante está allí en bruto, significa en su esencia eres un diamante y que lo que nosotros vemos es el carbón. Es decir, que lo que yo estoy viendo del otro y lo que estoy viendo de mí mismo es el carbón, pero a medida que yo limpio y purifico ese carbón, pues va apareciendo
la brillantez del diamante. Lo mismo sucede con tu vida. A medida que tú perdones, quitas las capas de carbón que tienes encima hasta conseguir tu verdadera esencia. Y, y esa esencia tú vas a ir sintiendo que te estás acercando cada vez más a medida que se produzcan estas experiencias, como sentir o ver la presencia de los ángeles. Y les recuerdo eh, les voy a recordar una idea que ha sido famosa en el curso de milagro por la belleza de su mensaje. Dice, el más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha convertido en un amor presente. Y los ángeles acuden sin demora al templo viviente donde se les ha preparado un lugar, un hogar. No hay un lugar en el cielo que sean más santos. Y ellos, los ángeles, han venido a morar en el templo que se les ha ofrecido para que sea, con mayúscula, su lugar de reposo y es así como el tuyo. Eso lo dice también a lo largo de algunas lecciones, sobre todo en la segunda parte del libro, cuando dice que dentro de ti hay un sitio que es sagrado, es el sitio donde tu nivel de conciencia te permite entrar en conexión con la luz. Y es el lugar, a medida que nosotros vamos despejando las telarañas que tenemos en nuestra mente, pues vamos a ir acercando. Y de esa forma nosotros llegamos al final de la injusticia cuando entendemos que ese mecanismo de atacar y ser atacado es parte de un juego de culpabilidad del ego, donde siempre queremos buscar culpables allá afuera y para que nosotros descarguemos nuestros sentimientos de culpabilidad, nuestros pensamientos negativos acerca de nosotros mismos y de los otros. Y ese es el famoso juego de la culpabilidad del cual hay que salirse. Hoy vamos a comenzar a revisar el capítulo 27 que se llama La curación del sueño. Y es bien interesante comunicarte lo siguiente. Todo esto que nosotros estamos viviendo, dijimos que es una ilusión. Ah, hay un programa de televisión que yo hice esta semana que se llama eh, Mente y Destino. Y allí comentaba unas experiencias de el doctor Ginsberg, donde demostraba que, por ejemplo, el sonido, tú estás oyendo mi voz y demostrábamos que el sonido no existe fuera de mi mente, que yo lo oigo porque las frecuencias vibratorias que emanan de mi cuerpo llegan a tu cerebro y tú las codificas de acuerdo con lo que está grabado dentro de ti y le das un sentido. Y por eso lo puedes entender, porque lo que yo estoy usando son símbolos relacionados con el idioma español y tu mente y tu cerebro lo capta. Lo mismo la luz, tu cerebro es oscuro. La luz no puede entrar eh, y no podrías verla porque si tu cerebro es tan oscuro lo que estás viendo es la imagen de la luz. Pero es igualito. O sea, la luz es una frecuencia electromagnética que se propaga por el aire igual que el sonido, llega a tu cerebro codifica eso y da la imagen de luz, así como la imagen de cualquier objeto. Entonces quiere decir que todo objeto es una frecuencia vibratoria al cual yo le estoy dando cualidades que provienen de tu conciencia física, la conciencia del ego. Entonces, lo que estamos viendo no existe, existe es en mi cerebro y existe en mi mente. Y por eso, esa es la explicación de por qué esto es una ilusión y por qué esto es un sueño.
porque yo lo que estoy viendo es la película que se forma en mi cerebro, producto de que mi funcionamiento cerebral tiene la capacidad de codificar esa frecuencia y darle un significado. Por eso son las famosas primeras lecciones de un curso de milagros cuando te dice nada significa nada, porque es tu cerebro quien le da significado, y ya lo estuvimos hablando en el caso, por ejemplo, de los daltónicos. Pero vamos a continuar. Quiere decir que este sueño que nosotros estamos viviendo se puede curar. Y para curarlo hay que desmontar. Así como cuando tú tienes una casa y quieres hacer una casa nueva, bueno, tienes que tumbar la casa vieja. Pero en este caso es tu mente la que necesitamos, y mi mente la que necesita ser sanada, en el sentido de quitar esos obstáculos que nosotros hemos puesto, porque ya después no tienes que construir nada. Fíjate lo siguiente, después lo que va a emerger es el famoso diamante que tú eres, pero no tienes que hacer nada porque el diamante simplemente está ahí. Lo que hicimos fue retirar los excesos del carbón, pulirlo hasta que pudiese aparecer en el diamante. La pulitura, en nuestro caso, sería quitar de nuestra mente esa serie de creencias, de pensamientos que nosotros tenemos, y aprender a desaprender para que tú puedas recordar quién eres. Y cuando tú comienzas a recordar quién eres, entras en contacto con tu conciencia suprema, que no tiene nada que ver con esta frecuencia del cuerpo físico. Entonces, en esta curación del sueño hoy, el primer punto es muy interesante para la gente que tienen alguna enfermedad o que tienen algún problema. Y, y yo me asombro, perdónenme que me ría, porque cada vez que yo leo una parte de esto y lo puedo aplicar a mis problemas, a los problemas, a las asignaturas que yo tengo en esta vida, entonces es cuando yo puedo poder reírme de las locuras de mi ego y de las locuras que mi ego hace eh, funcionar en mi mente. Y vamos a empezar, les voy a leer nada más la primera oración, o la primera idea, pues. Dice, el punto 1 se llama el cuadro de la crucifixión. Y empieza por lo siguiente. El deseo de ser tratado injustamente es un intento de querer transigir combinando el ataque con la inocencia. Okay, vamos a descodificar esto. Primero, quiere decir que ser tratado injustamente es un deseo. ¿Ya? Ajá, ahí me quedé yo. ¿Cómo es que es un deseo? Es un deseo porque todo lo que yo estoy viendo en este mundo es un deseo de mi mente subconsciente, ¿ya? Entonces, si alguien me trata injustamente, si alguien hace algo que viola mis derechos, quiere decir que eso es una petición de mi mente. Y vamos con la segunda parte de esa idea. Y es un intento de querer transigir combinando el ataque con la inocencia, o sea, de ver que el otro es el que me ataca y que yo soy inocente. Entonces, continúa, porque aquí hay una parte valiosa para poder entender lo que sigue. ¿Quién podría combinar lo que es totalmente incompatible y formar una unidad de lo que jamás puede unirse? Es decir, yo no puedo unir ataque con inocencia porque son dos niveles. Continúo. Si recorres el camino de la bondad, no tendrás miedo del mal ni de las sombras de la noche. Mas no pongas símbolos de terror en tu senda, pues de lo contrario tejerás una corona de espinas de la que ni tú ni tu hermano
os podréis escapar. No puedes crucificarte solo a ti mismo. Y si eres tratado injustamente, tu hermano no puede sino pagar por la injusticia que tú percibes. No puedes sacrificarte solo a ti mismo, pues el sacrificio es total. Si de alguna manera el sacrificio fuese posible, incluiría a toda la creación de Dios y al Padre junto con su Hijo bien amado. Hasta aquí el primer párrafo. Ya, entonces, regresando a este párrafo, si yo recorro el camino de la bondad, que es el camino que estamos viendo en el sentido de deshacer, desmontar todo este sistema de creencias y darme cuenta de que las frecuencias vibratorias que yo estoy recibiendo del mundo exterior corresponden a un deseo de mi mente, entonces yo libero al otro de cualquier culpabilidad, porque simplemente el otro vino a mi vida para que yo viera una película X, pero la invitación fue mía, yo lo invité. Y si yo le hago a otro, pues la invitación es que del otro me la hizo y yo compartí esa invitación al haberla aceptado, al escenificar mis acciones en la película. Por eso es que no hay culpables, ni afuera ni adentro. O sea, tú no eres culpable de nada y el otro no es culpable. Ahora, ¿cómo nosotros mm, culpamos a otro? Y aquí entra un punto bien interesante que está en el párrafo 2. Dice, cada vez que tú sufres, ves en ello, ves en el sufrimiento la prueba de que tu hermano es culpable por haberte atacado. De esta manera te conviertes en la prueba de que él ha perdido su inocencia y de que solo necesita contemplarte para darse cuenta de que ha sido condenado. Vamos a descodificar esto. A ver, piensa, para poder llevarlo a algo concreto, en una enfermedad. Piensa en un problema que tú tengas, X. Y cómo eso lo relacionamos, porque es bien interesante. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades, que ya lo hemos hablado antes, que toda enfermedad, igual todo problema, tiene un beneficio dentro del grupo donde tú estás y tiene un mensaje de venganza. El beneficio de la enfermedad es fácil verlo, porque la enfermedad nos evita a nosotros muchas cosas. Nos evita asumir responsabilidades. La enfermedad tiene como beneficio que otros nos prestan atención y los problemas también. Entonces, eso es evidente. Cuando yo me siento conscientemente, le pido ayuda a mi maestro interno para poder ver qué beneficios tiene la enfermedad y qué beneficios tiene los problemas. Pero la venganza no es obvia. La venganza no es tan fácil verla. Mas, oye despacio, toda enfermedad, todo sufrimiento es una forma de venganza. Y oye lo que sigue en el párrafo 3 del capítulo 27, subtítulo 1, el cuadro de la crucifixión. Dice, siempre que consientes sufrir, sentir privación, ser tratado injustamente o tener cualquier tipo de necesidad, no haces sino acusar a tu hermano de haberte atacado, o sea, de haber atacado al Hijo de Dios. Presentas ante sus ojos el cuadro de tu crucifixión
para que Él pueda ver que sus pecados están escritos en el cielo con tu sangre y con tu muerte, y que van delante de Él cerrándole el paso a la puerta celestial y condenándolo al infierno. Mas esto solo está escrito así en el infierno, no en el cielo, donde te encuentras a salvo del ataque y eres la prueba de su inocencia. Entonces yo te quiero invitar, vamos a tomarnos un minuto de música para que tú reflexiones con quién te estás vengando, con ese problema que tienes, con esa enfermedad que tienes. Y recuerda que también esa persona que tú estás viendo es un suplente de alguien en el pasado. O sea que nosotros no vemos el cuerpo de la persona tal como es ahora, sino que también lo usamos como una proyección de imágenes de personas que en el pasado eh, nos hicieron, entre comillas, nos hicieron sufrir, nos hicieron padecer. Y jugamos el juego de la culpabilidad anteriormente. Entonces, nos tomamos este minuto y tú reflexionas. ¿De quién me estoy vengando? Estamos de regreso nuevamente y te quiero preguntar eh, para tus adentros, para ti misma, ¿qué podría ser una forma de venganza y contra qué? Y las formas de venganza son muchísimas, muchísimas. Eh, Como decíamos, puede ser que la enfermedad o el problema que tenga esté relacionado con una persona del presente. Y entonces la mente es tan hábil que te pone a revisar, como por ejemplo, ¿por qué tú me hiciste algo? ¿Por qué me fuiste infiel? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no me diste lo que yo quería? Porque las expectativas que yo tengo son diferentes. Eh, por X cosa. Es decir, hay un lado de nosotros que como que verdaderamente le gusta sufrir. Y como vamos a ver más adelante, o lo vemos de una vez, decimos que el factor motivante de este mundo es el deseo de morir. Y de esa forma, nuestra mente, porque no es que es nuestra mente consciente, sino nuestra mente subconsciente, utiliza el cuerpo para hacer sentir al otro como responsable de nuestro
dolor o reprochándolo por algo que sucedió. Y eso sin palabras, porque es como hacer que el otro sufra por el dolor que yo siento. Hay una parte aquí que te lo voy a leer que dice, el poder de un testigo trasciende toda creencia debido a la convicción que trae consigo. Se le cree porque apunta más allá de sí mismo hacia lo que representa. Tu sufrimiento y tus enfermedades no reflejan otra cosa que la culpabilidad de tu hermano y son los testigos que le presentas, no sea que se olvide del daño que te ocasionó, del que juras jamás escapará. Dice, la muerte les parece un precio razonable si con ello pueden decir, mírame hermano, por tu culpa muero. Pues la enfermedad da testimonio de la culpabilidad de su hermano y la muerte probaría que sus errores fueron realmente pecados. ¡Wow! Es sorprendente. Yo cuando me encontré con uh, esta imagen que se presenta de nuestro ego, es inquietante. Es una imagen inquietante porque en este famoso juego de la culpabilidad, donde recuerden, uno de los dos juega que es inocente y el otro que es culpable, pues nos las pasamos el resto de la vida sufriendo y padeciendo sin ninguna necesidad. Y ahora hay otra opción. ¿Cuál es la opción que se te presenta? Es la verdad de que nada te puede herir y apuntar más allá de sí mismo hacia la inocencia tuya y la de tu hermano. Es decir, que de alguna forma, cuando nosotros entramos en este proceso de sanación, escucha bien, cuando nosotros entramos en este proceso de sanación, sanas tú y sana el otro. Quiere decir que cuando tú le quitas a la mente subconsciente esa forma de manipular a través del sufrimiento, entonces lo que hacemos es que nos conseguimos con nuestra propia inocencia. Y recuerda que la invulnerabilidad del cuerpo, la invulnerabilidad de tu mente, está relacionada con la inocencia, porque en la inocencia estamos en otro nivel de conciencia. Y desde esa forma de percibirnos a nosotros y percibir el mundo, entonces podemos, aquí dice, hay una frase que te la quiero leer hermosa, que dice, da testimonio de la eterna verdad de que nada te puede herir y apunta más allá de sí misma hacia tu inocencia y la de tu hermano. Muéstrale esto y él se dará cuenta de que toda herida ha sanado y de que todas las lágrimas han sido enjugadas felizmente y con amor. Y tu hermano contemplará su propio perdón allí y con los ojos que han sanado mirará más allá de la imagen hacia la inocencia que ve en ti. He aquí la prueba de que nunca pecó, de que nada de lo que su locura le ordenó hacer jamás ocurrió, ni tuvo efectos de ninguna clase, de que ningún reproche que ella albergado en su corazón estuvo jamás justificado y de que ningún ataque podrá jamás hacerle sentir el venenoso e inexorable aguijón del temor. Te vuelvo a leer una parte interesante que está aquí. Es decir, he aquí la prueba de que nunca él pecó, de que nada de lo que su locura le ordenó hacer puede tener consecuencias en ti. Es lo que te quiero comunicar. Entonces, cuando nosotros vamos a la práctica del perdón, desde la perspectiva del curso de milagros, te lo quiero aclarar, porque es una perspectiva que involucra todo el sistema de pensamientos. Entonces, desde esa perspectiva, realmente
en la medida en que tú sanas, bueno, desde dos puntos de vista, al sanar tú sana el otro porque somos una sola mente. Y al sanar tú y al perdonar al otro, eso hace que ese sentimiento recíproco dentro del juego de la culpabilidad, de hacerte sentir culpable de mi dolor, eso da origen, al superar eso, da origen a que nosotros podamos sanar. Entonces yo quiero comunicarte lo siguiente. Y lo comentaba con una amiga en un trabajo, bueno, de esto del grupo eh, de sanación y liberación de nuestra energía. Es que cuando nosotros tenemos una enfermedad, nuestra energía está comprometida en el sentido, comprometida en el sentido de bloqueada. O sea que yo no permito que mi energía amorosa, infinita e ilimitada entre, porque es algo así igualito como si tú pones unas cortinas oscuras en tu cuarto y por mucho que haya sol, no permites que la oscuridad venga a ti, a la luz. Es decir, no permite que la oscuridad venga la luz hacia ti. Entonces, eso hace que la enfermedad se mantenga y que la enfermedad da fe. Por eso dice, es un testigo. Cuando tú ves ese testigo de la enfermedad, da fe de tu creencia en la culpabilidad. Entonces, mientras la enfermedad no haya sanado, está allí presente la creencia en el pecado y la creencia en la culpa hacia los otros. Y de esa forma nosotros podemos entrar en otro proceso distinto que es perdonar con la conciencia de que eso que está allí es una consecuencia, es un deseo, es una petición de mi mente. Entonces, ¿cuál es mi función aquí? Esa, perdonar, dejar ir, liberar al otro. Y a medida que yo lo libero, ese espacio que ocupaba el pecado, ahora lo ocupa mi paz, mi tranquilidad, mi felicidad, y la curación va a tener origen en tu vida. ¿Por qué tiene origen en tu vida? Porque surge de ese proceso de haber dejado ir eh, tus sentimientos y tus creencias de castigo hacia el otro y hacia ti mismo. Algo interesante, el cuerpo de por sí no tiene ningún propósito porque es un vehículo. O sea, no se enferma ni se sana solo. No es bueno ni malo. Y fíjate una cosa, te voy a leer lo que dice el párrafo 9 del subtítulo 1 del capítulo 27. Dice, el cuerpo no tiene vida, pero tampoco está muerto. Cualquier experiencia de amor o de miedo le es ajena. Entonces, si el cuerpo es un vehículo, el cuerpo lo que hace es recibir las órdenes de la mente. Y te parece que disfruta si tu mente quiere disfrutar, y te parece que sufre si tu mente quiere sufrir, pero es tu mente, no el cuerpo. Ahora, ese cuerpo se puede convertir en un símbolo de la vida, de la belleza, de la verdad, en la medida en que tu mente se sintonice con esas frecuencias altas y esas frecuencias elevadas del espíritu. Hace algún tiempo hicimos un programa sobre cómo el cuerpo resistía los embates del tiempo una vez que la energía se había desprendido del manejo de este cuerpo, del manejo. No es que tenga que ver con el cuerpo, sino una vez que lo que llamamos muerte
que es ese proceso de continuar en otro nivel. Una vez que eso ocurre, había gente cuyos cuerpos quedaban sin ser afectados por el tiempo. Y eso era un testimonio de la frecuencia vibratoria de la mente que estuvo manejándolo, ¿ya? Y en la Iglesia Católica hay infinidad de, em, de ejemplos de esas personas que los llaman santos, se consideran santos por eso, porque su mente se santificó y eso se le transmitió al cuerpo. Entonces, el mensaje que daría un cuerpo cuya mente ha sido sanada es contemplar a tu hermano a quien antes acusabas y decirle, contémplame hermano, gracias a ti vivo. ¿Y por qué gracias a ti vivo? Bueno, porque ya no generamos todas esas toxinas provenientes de la rabia, del miedo, de la tristeza, de la angustia, y eso hace que al no desarrollar esas hormonas de infelicidad, estamos desarrollando las hormonas de la felicidad que hacen que el cuerpo mismo permita que su equilibrio homeostático, que es un equilibrio de recuperación, se pueda realizar. Entonces, ¿cómo nosotros logramos eso cuando no le demos más propósito al cuerpo que sean procedentes del pasado? Esos programas del pasado son como los programas de computación. Por ejemplo, PowerPoint, Word, eh, Excel, etc. Entonces nosotros tenemos programas ah, para la pareja, programas económicos, programas en las relaciones sociales, eh, programas en el área de la salud, X, todas las áreas de tu vida están establecidas en una especie de programa que por supuesto viene de X generaciones anteriores. Ahora, lo interesante y que aún no se ha conocido es cómo y por qué cada uno escoge ciertos programas. Pero bueno, nos imaginamos que es una decisión de nuestra mente egoica que decidió venir a experimentar ese sentimiento de desamor en X área. Y eso es lo que nos permite a nosotros eh, establecer cómo en algunas áreas tenemos facilidades y en otras áreas tenemos dificultades. Y vemos cómo eso va diferenciándose de una persona a otra, incluso entre hermanos. Ahora, esos programas del pasado están basados en la creencia en ciertas carencias. Es decir, que cada uno, si yo quiero escoger PowerPoint en mi vida, es porque yo lo voy a usar y porque yo quiero conocer cómo es. Pero en la vida mía, si yo creo que tengo carencias afectivas, entonces indudablemente que yo voy a no solamente a tener dificultades en el área de las relaciones, sino que voy a anhelar, por ejemplo, tener una relación de pareja, aunque las anteriores hayan sido infructuosas. Pero es que no sabemos, por ejemplo, que nuestro subconsciente establece que tú tienes un programa, una prohibición, una creencia de desmerecimiento, pero tu subconsciente no está interesado en solventar eso, porque esa es la creencia a través de la cual tú sobrevives. Entonces tu mente, como tiene ese programa de no tener pareja y eso es sobrevivencia, entonces tu mente entra en conflicto con tu mente consciente, tu mente subconsciente con tu mente consciente, porque tu mente consciente ve que todo el mundo tiene pareja y tú no tienes, o que todo el mundo tiene buena situación económica y tú no tienes, o que todo el mundo tiene buena salud y tú no tienes.
Y entramos en ese conflicto permanente de que yo deseo, pero mi subconsciente busca exactamente cumplir con lo establecido. Es decir, si yo tengo prohibición de tener pareja, pues me busco la pareja dispareja. Y entonces no voy a funcionar o voy a tener muchos problemas en el área de las relaciones. Igualmente surge en el área económica. Si tengo prohibiciones económicas, pues me voy a sabotear todas las alternativas de éxito que yo tenga. Entonces, de acuerdo con esto, nosotros necesitamos, se requiere hacer un proceso de limpieza de tu mente subconsciente para que tú puedas eh, tener otros testigos en tu vida. Es decir, ¿qué se llama en el curso testigo? Que tú envías el mensaje y el mundo te devuelve lo que tú quieres ver. Pero entonces ahora yo no quiero ver eh, fracasos, yo quiero ver éxitos. ¿Y de qué va a depender eso? Bueno, va a depender de que tú puedas liberar en tu mente ese sistema de creencias para que tú puedas reconocer la inocencia de tus testigos. Es decir, que vinieron a tu vida por una petición de tu mente y que vinieron a tu vida en esta opción que te está ofreciendo tu maestro interno. Las personas acuden a tu vida para que tú sanes y no para que tú juegues el juego de la culpabilidad. Entonces es distinto. Y precisamente este capítulo se llama La curación del sueño, porque la idea es que te des cuenta de que las enfermedades y los problemas que nosotros tenemos son formas de nuestra mente subconsciente de atacar a las personas que nos rodean o a las personas que por alguna razón nuestra mente subconsciente, nuestro ego, ha considerado que son culpables de muchas de las cosas que nos suceden. Entonces, de esa manera, por ejemplo, vemos que en el caso de enfermedades, el mismo hecho de estar en esa situación dentro de una casa crea angustia y crea preocupaciones al resto de las personas que viven, y eso es parte de ese sistema de venganza que hemos hablado del ego. Y el objetivo entonces es que nosotros liberemos a esas personas de esos procedimientos de venganza. Y ahí es cuando nosotros podemos entender por qué las enfermedades y los problemas detrás, además de los pseudo beneficios que tienen, que ya lo hemos hablado en otros programas, pero detrás de los problemas que tenemos hay un sentimiento de venganza de parte del ego. Y la idea es que ahora nosotros podamos entender, comprender la situación, aprender la lección que esta experiencia tiene implícita para que esas personas a las cuales nuestro ego antes los hacía sentir culpables eh, puedan ubicarse como testigos de nuestra inocencia y para que nosotros también descubramos que ellos son inocentes. Entonces, en esta parte, en el capítulo 27, subtítulo 1, párrafo 6, señala que tú te conviertas en un testigo de la inocencia de tu hermano y no de su culpabilidad. Porque en la medida en que tú te cures, tú vas a ser un elemento que va a facilitar la curación del otro. Porque recuérdate que cuando yo sano, estoy sanando muchas mentes, y que cuando yo perdono, no solamente me libero a mí, sino libero a la otra persona. Entonces, hay una parte aquí también bien interesante que dice que el único propósito que tiene este mundo es probar que la culpabilidad es real. Por eso es la función de los sentidos de vernos como elementos separados, es la decisión que nosotros
tomamos de ver lo que los ojos, lo que los oídos, lo que los sentidos nos están haciendo creer. Entonces, por eso creemos que todos los problemas que tenemos están fuera de nosotros. Y que a veces, eh, dice, en el mundo nosotros vamos a tener testigos que se convocan para que se crea en ese sentimiento mundano de creer que la culpabilidad es real. Y por eso muchísimas veces, por ejemplo, nos preocupamos muchísimo por el cuerpo, por el mensaje que le vamos a dar. Por eso nos preocupamos tanto por estar vestidos, por pintarnos en el caso de las mujeres o mantener cierta línea, porque creemos que de esa manera nosotros vamos a, por ahí lo dice en el libro, lo dice así, vamos a pescar un pez. Y no nos damos cuenta de cómo se establecen las relaciones. No se establecen por lo que nosotros vemos conscientemente, se establecen por lo que nosotros atraemos con nuestro subconsciente. Recuerda que el subconsciente procesa 40 millones de bytes por segundo de datos por segundo y la conciencia le llegan solamente 2000, no 2000 millones, 2000. O sea, imagínate el poder que tiene el subconsciente. Y yo te recomiendo que veas una película que se llama, un documental que se llama ¿Y tú qué sabes? Y está excelentemente demostrado cómo el cerebro en fracciones de segundo observa a una persona y puede describir y puede sentir y puede percibir el tipo de relación que va a establecer. Y eso no ha pasado por tu razón. Ha pasado simplemente que va al sistema de datos que tiene, compara y de una vez clasifica, organiza y determina. Por ejemplo, si tú quieres una pareja y el subconsciente no quiere que tengas pareja, y ya dice, bueno, este es el candidato indicado para que esta persona fracase en su vida. Te lo estoy diciendo así como si fuese consciente, pero es una maquinaria que está dentro de ti que organiza toda esa información de acuerdo con el plan. Entonces, lo que te están proponiendo para que tú despiertes de este sueño es que te des cuenta que no hay culpables afuera y que en la medida en que nosotros recobremos esa inocencia, nosotros podemos liberar al otro de la creencia en la culpabilidad, en el reproche o en la acusación. Así que no podemos acusar a nadie, ni a mi papá, ni a mi mamá, ni al gobierno que yo tengo del país. Puedo acusarlo de las cosas que a mí me suceden, porque ya entiendo que simplemente es una decisión de mi mente. Entonces, ¿cuál es nuestra función en nuestra vida? Liberarnos. Y en esa relación, una vez que yo perdono, ahorita estaba conversando con una amiga en un grupo que tenemos de liberación de la energía, y ella señalaba que una vez que había trabajado con una persona, perdonado, orado, entregado, esa relación que era antes pésima se transformó en una relación radiante y hermosa. Esa es la función que nosotros tenemos en nuestro mundo, que es demostrarle al otro que el otro es un ser inocente y que de ninguna manera nos ha hecho daño. Así que el objetivo es liberar al otro del sentimiento de culpabilidad que antes nuestro ego le había asignado. Y hay una parte muy linda aquí cuando dice, en este espacio vacío del que el objetivo del pecado ha sido erradicado, se puede recordar el cielo. Ahora su paz puede descender hasta aquí y la perfecta curación reemplazar a la muerte. El cuerpo puede convertirse en un símbolo de vida, en una promesa
de redención y en un hálito de inmortalidad para aquellos que están cansados de respirar el fétido hedor de la muerte. Deja que su propósito sea sanar. De esta manera, pregonará el mensaje que recibió y mediante su salud y belleza proclamará la verdad y el valor de lo que representa. Y deja, otra vez te lo repito, que su mensaje para tu hermano sea: contémplame, hermano, gracias a ti vivo. Entonces, esto te lo repito para que te des cuenta que entonces el propósito que nosotros le hemos asignado al cuerpo ahora puede cambiar. Y el propósito va a ser transmitir lo que tu mente consciente ahora está viviendo. Y nuestro objetivo es tratar al otro como me gustaría que me trataran a mí. Ese es el propósito de mi mente sana. Porque una vez que la mente ha sanado, se da cuenta de que todo lo que existe es simplemente el reflejo de lo que está en mi mente. Si el otro me está tratando de esa manera, ese es un reflejo de lo que sucede dentro de mí, y que en la medida en que yo cambie, en la medida en que yo sane, en la medida en que yo aprenda también a poner límites, eso es sanar, yo puedo expresar de una manera diferente mi amor hacia el prójimo. Y una forma que yo he conseguido es bendecir. No lo hice hoy al principio del programa y lo voy a hacer ahora. Y es bendecirte a ti por ser persistente, oír este tipo de información y practicar, porque recuerda que de esa manera, al cambiar nosotros internamente, cambiamos muchas mentes en la humanidad, y eso se hace en silencio. Y agradezco a Positivo Extremo Radio por habernos permitido facilitar este tipo de programación, así como a YouTube también, al ofrecernos la posibilidad de tener allí grabado todos estos programas, todas estas actividades. Entonces, en conclusión, la idea de hoy que te quiero expresar es que la enfermedad y los problemas tienen un lado de venganza. Son una forma donde nuestra mente subconsciente intenta hacer sentir al otro culpable de algo, culpable de alguna situación por la cual nosotros estemos pasando. Ahora que yo traigo eso a mi conciencia, lo puedo sanar en la medida en que practique el perdón con la otra persona, al darme cuenta de que todo esto es una petición de mi mente y que el otro solamente es un testigo, que yo requiero aprender la lección que está implícita en cada una de estas situaciones, de estos problemas, de estas enfermedades. Aprendo a bendecir al otro, aprendo a agradecerle al otro por servirme de testigo, y aprendo a invocar a esa mente infinita con la cual estamos conectados eternamente, a invocarla para que venga a ayudarnos a poder deshacer lo que este sistema computarizado que el ego estableció en mi mente, yo pueda cambiarlo y pueda modificarlo. Y al cambiarlo, simplemente lo que estoy haciendo es quitando las barreras, los obstáculos que estaban allí, y dejando que aflore esa mente sabia, esa mente infinita, esa mente amorosa, a través de la cual nosotros podemos crear un mundo de paz y de felicidad en este momento histórico donde estamos viviendo. Así que finalizado nuestro tiempo, yo te deseo a ti milagros en tu vida, te bendigo y te deseo que tengas una vida armoniosa.